universidades, que definitivamente son universidades sobre las cuales la Asamblea Nacional y las instituciones que, de acuerdo a la nueva Ley de Educación Superior, regularán y controlarán la calidad del sistema de educación superior, tienen que tomar medidas inmediatas. Señor presidente, sobre la base del análisis muy detallado, empleando metodologías muy rigurosas y muy consistentes, el informe del CONEA hace 5 recomendaciones a la Asamblea Nacional. Perdón, antes de pasar a las recomendaciones, para tener una idea, ahí está el desempeño de las universidades de acuerdo a las diferentes categorías. Digamos, por cuestiones de presentación, están agregadas las categorías E y D, pero lo que quiero mostrar ahí es una brecha muy grande que existe entre las universidades del grupo A y B con las universidades del grupo E. Como lo decía anteriormente e insisto nuevamente, la Universidad Ecuatoriana es heterogénea y no se puede hacer generalizaciones con calificativos que puedan aplicarse a todas las universidades. Digamos, hay que hacer distinciones. En cuanto a las recomendaciones del informe, la primera recomendación va en el sentido de la depuración académica, de la depuración de las universidades. Refiriéndome a las universidades del grupo E, a estas 26 universidades a las que decía que requieren una intervención y acciones urgentes, digamos, estas son universidades que en general no disponen de una comunidad académica estable, preparada, con deberes y derechos reconocidos y con la dedicación necesaria para garantizar una docencia de calidad. Digamos, son instituciones, y eso hay que hablarlo claramente, con una orientación netamente empresarial. O sea, los procesos de selección que practican estas universidades son procesos de selección abiertos, sin ningún tipo o con un nivel mínimo de nivelación para los estudiantes. Es decir, de lo que se trata es de captar clientes en un supuesto mercado de la educación superior. Son instituciones que están orientadas al mercado. Las carreras que ofrecen este tipo de universidades en principio demandan muy poca inversión, muy poca inversión y esfuerzo. Por eso son carreras que en la mayoría de las instituciones están orientadas a gestión empresarial, a mercadotecnia, a relaciones públicas, a turismo. Es decir, hay una sobresaturación o una sobreoferta de estas universidades en este tipo de carreras. No son universidades con proyectos culturales de acumulación y organización del conocimiento. Lógicamente, cualquier tipo de investigación, aún la investigación ligada a la docencia, una investigación mínima que tienen que hacer todas las instituciones de educación superior, está ausente de este tipo de universidades. Carecen del compromiso y de la capacidad para ocuparse de su entorno social. Y lo que es más importante, y quiero recalcar, este tipo de universidades han entrado en una competencia desleal con otro tipo de universidades, tanto estatales como particulares. Y en definitiva, este tipo de universidades es la expresión de un fenómeno que empezó a aparecer en los últimos años en el Ecuador y es aquel de la comercialización de la educación superior. Por eso, la recomendación del informe va en el sentido de que, en cumplimiento de lo establecido en el mandato 14, este informe recomienda a la Asamblea Legislativa depurar el sistema universitario ecuatoriano del grupo de universidades en la categoría E a través de las acciones legales que están en el marco de competencias de la Asamblea, precautelando los derechos de las y los estudiantes. El segundo punto al que quiero referirme, al que se refieren las recomendaciones del informe, conciernen a la supresión gradual de las extensiones universitarias. El país en la actualidad cuenta con 145 extensiones universitarias. Esta es una expresión de la mercantilización de la educación superior. Tanto las universidades públicas como privadas se han lanzado en una carrera compitiendo por nichos de mercado. Así tenemos extensiones universitarias en 107 ciudades del país.
El problema de las extensiones universitarias es bastante grave y ha afectado al desempeño y a la calidad de la educación superior de todo el sistema de universidades del país. Primero, ha debilitado a las universidades locales y regionales, que deben hacer frente a la avalancha de extensiones y, lamentablemente, muchas veces estas universidades locales y regionales reaccionaron con la misma política, es decir, creando extensiones. Tenemos el caso, por ejemplo, en la ciudad de Quito, que tiene 23 universidades y además de las 23 universidades tiene 8 extensiones de diferentes universidades de otras partes del país que han creado estos centros universitarios en la ciudad de Quito. Pero el efecto de creación de universidades trasciende el campo universitario y ha afectado a otro segmento de la educación superior, aquel de los institutos técnicos y tecnológicos. Es decir, han entrado las extensiones universitarias en competencia con este segmento muy importante de la educación, con un rol social y sobre todo económico muy importante que cumplir, y los han debilitado completamente porque realmente ante la oferta de un título universitario, muchos estudiantes de estos institutos técnicos y tecnológicos optan por una carrera universitaria. Las extensiones es un problema también que ha afectado la calidad de las universidades, porque las universidades han tenido que asignar recursos para el funcionamiento de este tipo de extensiones que realmente poco aportan a las comunidades locales. Así, por ejemplo, los pocos fondos que podrían haber sido dedicados a la investigación han tenido que ser destinados a cubrir este otro tipo de necesidades. Entonces, la baja calidad y la inexistencia de investigación en muchísimas universidades del país, especialmente estoy refiriéndome a las universidades públicas, no se debe a la falta de recursos, y yo creo que no es esa su causa principal, sino que sencillamente la investigación no ha estado en la prioridad de estas universidades. Digamos, la prioridad ha sido un crecimiento extensivo de las instituciones de educación superior. Por último, refiriéndome a la oferta académica, al problema de las extensiones, la proliferación de extensiones ha conducido a un sistema disfuncional de la oferta académica. Así tenemos, por ejemplo, el caso de 4 provincias, la provincia de Cotopaxi, la provincia de Bolívar, la provincia del Tungurahua y la provincia del Chimborazo. Digamos, 4 provincias muy cercanas que tienen 25 extensiones universitarias. Si a esas extensiones universitarias